¿Alguna vez has escuchado a alguien diciendo que en la Cuarta República se vivía mejor? O que supuestamente con AD y COPEI había democracia, progreso y estabilidad. Seguro que sí lo has escuchado. Incluso hay jóvenes repitiendo esto como si fuera una verdad absoluta, cuando ni siquiera vivieron esa época. Pues si quieres saber más acerca de esto, quédate, porque lo que te voy a contar no es una opinión mía, es historia, es documento, es cifra, es prueba. Miren, durante la llamada Cuarta República desde 1958 a 1999, Venezuela vivió uno de los mayores saqueos institucionales de América Latina, prácticamente disfrazado de democracia representativa. Pero ¿cómo funcionaba? Muy simple, con una élite política, claro, principalmente de Acción Democrática y COPEI, lo cual se rotaban el poder cada 5 años a través de elecciones democráticas, pero en la práctica estaban secuestradas por el pacto de élite llamado Pacto de Punto Fijo, lo cual excluía completamente por décadas a toda corriente alternativa o popular. A pesar de contar con recursos descomunales por la renta petrolera, Venezuela no logró industrializarse ni diversificar su economía, sino que se convirtió en un país monoexportador, clientelar y altamente dependiente del dólar petrolero. Solo en la década de los 70, con la nacionalización del petróleo y el boom de precios, entraron a las arcas públicas de Venezuela más de 100.000 millones de dólares, prácticamente lo suficiente para transformar al país en una potencia educativa, industrial y tecnológica. Pero ¿qué pasó? Se lo robaron. Se construyó un estado prácticamente hipertrofiado, lleno de ministerios ineficientes y empresas públicas dirigidas por cuotas partidistas, donde el mérito no valía nada y todo se decidía entre los jefes de partido. El caso más emblemático fue el escándalo de Recadi en los años 80, que se trataba de una oficina encargada de designar dólares subsidiados, que terminó repartiendo más de 50.000 millones de dólares a empresas fantasmas, incluso contratos inflados y grupos económicos ligados al poder. Ese fraude que ocurrió entre 1983 y 1989 fue tan brutal que hasta hoy se considera uno de los mayores robos institucionales de la historia de América Latina, señores. Y sin embargo, casi nadie fue preso. Obviamente los peces gordos eran intocables, típico de esa época en Venezuela. Pero eso no fue todo. En los años 90 vino una crisis financiera devastadora. Más de 18 bancos privados quebraron, entre ellos bancos latinos, Banco Consolidado, Banco de Venezuela, etcétera, etcétera. Lo cual el Estado terminó inyectando más de 6.000 millones de dólares para salvar a esos banqueros. Mientras tanto, miles de ahorristas perdieron todo. Señores, la impunidad fue absolutamente abismal. ¿Sabías que más del 80% de los casos de corrupción denunciados entre 1960 y 1998 no fueron ni investigados por la Contraloría y ni siquiera fueron tomados en cuenta? ¿Sabías que entre 1984 y 1998 la pobreza de Venezuela pasó del 30% al 70%? Y que la inflación, que ya venía desatada desde los 80, alcanzó cifras récord en 1996, superando el 100% anual. Y todo eso mientras se aplicaban los famosos paquetazos neoliberales. Aumento de gasolina, del transporte, despidos masivos, privatizaciones, congelamiento salarial. ¿Te suena? Eso es lo que hoy llaman el país que funcionaba o la Venezuela dorada. Pero ¿para quién funcionaba realmente? Porque si vivías en el cafetal o en el country club, sí, puede que te haya ido bien. Pero si eras maestro, enfermero, mecánico, buhonero o estudiante, viviste en un país quebrado, injusto, desigual, lleno de colas, apagones, hospital sin insumos, escuelas sin pupitres, una verdad, represión policial y corrupción institucional. Fíjense en este hecho que ocurrió en el año 1989, cuando explotó la rabia popular con el Caracazo, la mayor rebelión urbana del siglo XX de Venezuela. Miles de personas salieron a protestar contra los aumentos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Y la respuesta del Estado fue brutal, señores. Pero ¿cuál fue esa respuesta? Tanques en la calle, represión masiva, más de 3.000 desvividos, muchos desaparecidos,
y casi nadie condenado. Impunidad absoluta, señores. Eso es democracia. Eso es estabilidad. Eso es vivir mejor. Lo que vivió el pueblo fue saqueo, exclusión y traición. De hecho, expertos estiman que entre 1958 y 1998 se robaron más de 400 mil millones de dólares y algunas cifras hablan de hasta 500 mil millones de dólares. Si sumamos la fuga de capital, la corrupción en contratos o sobreprecios y deudas externas ilegítimas. Señores, en esa época la salud colapsó, la educación se privatizó, la industria nacional desapareció y los gobiernos de AD y COPEI seguían prometiendo progreso mientras firmaban acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y endeudaban al país hasta el cuello. Por eso en 1998 la gente dijo basta y eligió un camino diferente. Señores, el chavismo no surgió por capricho como algunos dicen. Fue el resultado lógico de décadas de exclusión, de saqueo, de represión, de promesas incumplidas. Así que, joven, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú no viviste esa época al igual que yo, pues haz lo que yo hago. Estudia la historia. El que no aprende de la historia está condenado a repetirla. No te dejes engañar por aquellos que hoy te quieren vender ese modelo como la salvación. Eso no es ni modelo ni salvación. Fue un desastre total, un país saqueado por dentro y pintado por fuera. Es más, si tú quieres ver los documentos, las cifras reales, los récords de prensa de esa época, los discursos originales y testimonios de quienes sí vivieron en esa época de miseria desde abajo, pues puedes ir directo a mi canal de WhatsApp o de Telegram. Ahí los tengo publicados sin maquillaje, sin disfraz y sin rodeo. Nuestra memoria no se construye con nostalgia prestada o ajena, sino con hechos relevantes de la historia. Así que, si de verdad quieres entender cómo fue que saquearon y robaron a Venezuela en la Cuarta República, pues entra a mi canal de WhatsApp o a mi canal de Telegram y míralo por ti mismo. Y recuerda esto, Politic Economy no es un espacio para la mediática ni para el populismo, es un espacio para despertar. Así que si quieres despertar, suscríbete y sígueme para más contenido.